Soy el profesor Juan José y este video tiene como objetivo presentarles las preguntas de la segunda parte de la clase de primeras civilizaciones. Si no estuviste en la primera clase, tienes que ver el video que aparece aquí y después realizar la actividad para después responder estas preguntas. Este video le sirve a las personas que no pudieron participar de la clase virtual. Entonces vamos a ir ahora con las preguntas para que tú podáis responderlas. ¿Ya? La primera pregunta es, ¿qué significa el concepto civilización según lo que hemos visto? Estas son las alternativas. La segunda pregunta es, ¿qué significa el sedentarismo? Aquí están las dos alternativas. La tercera pregunta dice, ¿en qué lugar empezaron a desarrollarse las primeras civilizaciones? Pueden ser dos alternativas. Tú respondes, ¿qué es un pueblo nómade? Estas son las alternativas. La pregunta número 5 dice, según el video, ¿en qué lugar se desarrolló la civilización de Mesopotamia o la cultura de Mesopotamia? Fue entre dos ríos. ¿Cuáles fueron estos ríos? Estas son las alternativas. La pregunta número 6 dice, ¿qué elementos fueron esenciales para poder conservar los alimentos y guardarlos? Las alternativas son las siguientes. La pregunta número 7 es sobre quiénes desarrollaron dioses guerreros o dioses de violencia. ¿Fueron más los nómades o fueron los sedentarios? En relación a la pregunta anterior que te puede servir, en la pregunta 8 debes responder cuál era el problema que tenían los pueblos mientras más grandes se hacían. La pregunta número 9 dice, ¿qué lograron los pueblos al observar el cielo y las estaciones para la agricultura? ¿Qué es lo que lograban? En la pregunta número 10 explica por qué nacen los sacerdotes o una clase sacerdotal. ¿Qué oportunidades dio el hecho de que sobrara la comida? Ya a los agricultores les sobraba la comida. Aparte de cultivar, ¿cuál era la utilidad que tenían los ríos? Siguiente pregunta. ¿Cómo nace la escritura y dónde nació como por primera vez? ¿Qué pasaba cuando crecían mucho las ciudades? ¿Qué grupo humano era el encargado de gobernar y administrar estas grandes ciudades que empezaron a formarse? Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuál era la utilidad de los templos en las ciudades? La siguiente pregunta es, ¿por qué empezó a dividirse nuestra sociedad? ¿Qué motivó eso? La última pregunta es, ¿para qué sirvió dominar el metal? Ya, chiquillos, entonces, después de responder todas las preguntas, usted les escribe en una hoja pregunta y respuesta correcta, obviamente, y le saca una fotografía y me la manda a mí. ¿Ya? Espero que estén muy bien y les mando un saludo. Adiós.